Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Y mirad dónde hemos llegado hoy. Máximo del día ya hemos tenido en 105.819, la resistencia, esa zona de los 106.133. Nos hemos ido un poco para atrás. ¿Por qué ha subido? Pues ha subido porque parece ser que China y Estados Unidos han llegado a un pequeño acuerdo de los aranceles. Parece ser que los Estados Unidos va a recortar los aranceles a China para los bienes de 145 al 30% por los siguientes 90 días, es decir, seguramente van a seguir negociando durante 90 días, pero han decidido terminar con la tontería de estos aranceles absurdos, y China lo ha bajado evidentemente también de la misma manera de 125 a 10% por los siguientes 90 días. Seguirán negociando. Y esto ha sido, bueno, esto ya se veía venir desde la semana pasada, porque estaban, venga a decir que estaban a punto de llegar a algún acuerdo, que, bueno, bueno, lo sabíamos desde que pusieron los aranceles, de hecho nosotros, porque ya dijimos que eso era insostenible, pero la semana pasada ya se estaba hablando de que era inminente que tenían que llegar a un acuerdo. No es un acuerdo todavía cerrado, porque ya veis que hay 90 días para seguir negociando a ver lo que pasa finalmente. Pero es que las cosas cuando son absurdas pues no pueden soportarse mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo hemos estado? Pues no sé exactamente cuánto tiempo, pero muy poco tiempo, ¿no? Y es que no se puede soportar ese tipo de aranceles. ¿Qué ha hecho eso? Que el mercado llegue a ese máximo, pegue un salto importante. Vamos a mirar el gráfico en 5 minutos para que lo veáis. Y después ha caído. Es normal. ¿Por qué? Pues porque esto ya estaba más que descontado. O sea, el mercado ha estado rebotando fuertemente porque sabían que eso era insostenible y sabían que esto iba a terminar en algún momento, y en el momento que sale la noticia, cuando ya todo el mundo veía la semana pasada que iba a salir, pues pega el último subidón y después empieza a retroceder un poco, ¿no? Así que es posible que tengamos un stop en el movimiento ahí, a menos que salgan noticias particulares de Bitcoin, porque las bolsas más o menos yo creo que estarán haciendo también algo parecido. Vamos a mirar ahora mismo qué tenemos en las bolsas, pero fijaros que han hecho también una subida muy fuerte cuando se ha conocido esa noticia de los aranceles, pero luego pues han empezado a retroceder. Y estamos ya, pues en el caso del SP500, en una zona importante de resistencia, que es la zona de los 5.800. Y en el caso del DAX alemán estamos en máximos históricos, fijaros, máximos históricos, y además habiendo dejado hueco. Y también ha ocurrido lo mismo, ha pegado el salto hacia arriba y después pues ha empezado a corregir un poco. Así que es posible que al ya conocer la noticia de los aranceles, pues sea como comprar el rumor, vender la noticia. Es posible que tengamos una pausa en el mercado. Bitcoin no lo sé, supongo que también, si no hay nada que solo sea exclusivo de Bitcoin y le haga subir, pues también debería tomarse una pausa, tener alguna pequeña corrección. Pero claro, Bitcoin no es un activo que está en plena adopción, entonces no podemos saber seguro si va a seguir el comportamiento de los mercados normales, ¿no? Todo esto de los aranceles influye mucho más a los mercados tradicionales que a Bitcoin. Por lo tanto, vamos a ver qué pasa. Pero en principio, tras la fuerte subida que hemos tenido, lo más probable es que tengamos alguna corrección. Veremos a ver qué nos depara la semana. Fijaros que casi hemos tocado la resistencia. Eso también es, a nivel técnico, pues una zona en la que en teoría podría haber correcciones. Aparte de eso de vender la noticia, también estamos en un nivel en el que los que están operando en el corto plazo pues podían tomar algún beneficio, ¿no? En todo caso, tenemos que fijarnos siempre, como lo decimos, en los soportes, ¿no? La vela semanal, de momento no hay mucho que decir, pero en la vela diaria pues hemos tenido esa vuelta, y si nos damos la vuelta en el día de hoy y acabamos en negativo, nos estará marcando corrección para los próximos días. En el horario seguimos aguantando por encima de esa línea roja. Mientras no la perdamos, no habrá corrección, pero la tenemos como referencia precisamente por eso, porque si la vemos que se pierde, nos estará avisando de que habrá corrección. Entonces, no hay que precipitarse porque el mercado podría seguir subiendo, pero si vemos que cerramos una vela horaria claramente por debajo de esta línea roja y sobre todo empezamos a perder soportes horizontales, por ejemplo esta zona de los 103.300 o esta zona de los 103.000 o esta zona, esta sí que es clave, vamos, si pierde los 102.350, ahí sí que habrá una corrección fuerte. Pues eso, si perdemos la roja es línea, o sea, luz naranja, te está advirtiendo de cuidado, cuidado, cuidado.
Si perdemos esto, ya la naranja es más intensa, el 103.350. Si perdemos esto, ya casi el 103.000 está en rojo, y si perdemos los 102.350, entonces rojo, nos vamos para abajo, corregimos un poco, ¿no? Rojo porque cae, pero vamos, que sería una oportunidad, vamos, increíble. O sea que, digamos que ahora mismo no me importaría para nada que volviese a los 99.000, porque sería una zona de compra interesantísima en este momento, ¿no? También hemos visto cierta euforia en el mercado con subidas de altcoins que estaban muy sobrevendidas, y eso también pues nos está empezando a dar una señal de advertencia de que cuidado, que parece que ha entrado dinero especulativo en el corto plazo, así que también es otra señal que nos está avisando de que podíamos tener alguna corrección. La dominancia de Bitcoin en el día de hoy también vuelve a caer un 0,56%. Ya veis que está bastante volátil la dominancia de Bitcoin, y eso es porque las altcoins están muy volátiles también estos días. Por eso hemos tenido este movimiento. Fijaros que en 3 días se ha movido lo que no se había movido en un mes, más de un mes y unos días, ¿no? O sea que, ya digo, ha habido mucho movimiento en las altcoins, movimientos especulativos, y eso quiere decir que el mercado pues ha entrado en un poco de euforia, y eso también nos está marcando lo que puede ocurrir en el corto plazo, ¿no? Corto plazo que no invalida lo que es el largo plazo, evidentemente. No debemos perder de vista que el mercado sigue siendo alcista, que el dinero está entrando en Bitcoin. De hecho, la otra noticia que os quería comentar antes de que se me olvide es esta, ya se me estaba olvidando. Metaplanet ha vuelto a comprar 1.241 Bitcoin, y empezó comprando muy pocos. Metaplanet era una empresa muy pequeñita, y sin embargo pues ya tiene 6.796, que son más que los que tiene El Salvador. O sea que una empresa pequeña de Japón, y está haciendo pues lo mismo que está haciendo Michael Saylor. De hecho, salía hoy en Twitter el dueño de la empresa de Metaplanet, bueno, el CEO, hablando precisamente de esto, que están compitiendo con Estados-nación cuando habían empezado de forma muy modesta comprando, no me acuerdo qué cantidad, pero muy poquito, 10 bitcoins o 100, no sé, muy poco, ¿no? Y ahora ya están por encima de un estado como El Salvador. Así que la verdad es que esta empresa lo está haciendo también genial en Japón, en la otra parte del mundo, no en Estados Unidos como MicroStrategy. Pero bueno, era la noticia que quería comentaros. También ayer os decía que Conor McGregor parece que quiere, bueno, se ha presentado a candidato a presidente. No sé qué apoyo tendrá, no tengo ni idea de cómo está en Irlanda el tema político, ni idea en absoluto, pero bueno, no sé si tiene alguna posibilidad o no. El caso es que quiere él proponer una reserva en Bitcoin para Irlanda, ¿no? Y para eso creo que iba a tener una reunión con Bukele para preguntarle a ver cómo lo haría, o sí, para pedirle un poco consejo, ya que Bukele pues tiene experiencia en Bitcoin, ¿no? Y bueno, pues simplemente por comentar la noticia. Y vamos otra vez al mercado ya. Como digo, la dominancia otra vez baja en el día de hoy, pero parece que en esta zona ya o sea, como mucho yo creo que podría caer al 62, pero ya en estos niveles otra vez empezaría a recuperar Bitcoin. De hecho, si hay corrección, como estamos pensando, es muy probable que la dominancia vuelva al 64 o por encima del 64, ¿vale? Si hay corrección del mercado, o sea, si Bitcoin cae, por ejemplo, hasta la zona de 100.000 o 99.000, las altcoins van a caer más. Entonces la dominancia va a subir al 64 otra vez. Y ahí entonces es cuando se puede buscar alguna oportunidad en alguna altcoin, porque como van a estar activas seguramente, porque el hecho de que se hayan movido así, con esta volatilidad, quiere decir que se han activado los especuladores, ¿no? Entonces se podrá buscar algún punto para el que quiera andar ahí enredando con las altcoins. Bueno, vemos algún ejemplo como AVE, que más o menos se ha comportado bien. Podría todavía tener un poco de impulso hacia la zona de 2.300, incluso 2.420. Pero más bien ocurriría eso, después de que tenga alguna corrección el mercado, ¿no? En general. Bueno, Cardano también subiendo un 2,07. Si superase la zona de los 810, podría ir hacia la zona de los 880. La moneda de Bitget BGB
pues se ha quedado un poquito estancada después de la reacción de antes de ayer, aunque parece que está haciendo una especie de banderita, con lo cual podría ir hacia la zona de 5.050. BNB bastante bien hoy, subiendo un 1,44%, tiene que superar los 6.500 para seguir avanzando. Ya dije que si llega por la zona de los 7.000, estando el precio de Bitcoin por la zona en la que estamos ahora, si logra llegar hacia 7.000, yo creo que sería una zona de tope, ¿no?, en el corto plazo. ¿Qué más? Ethereum. Bueno, vamos a mirar alguna otra, ya que DOT, por ejemplo, ya que está el mercado un poco más activo, como veis, parece que está todavía queriendo subir un poco más hacia esta línea roja o incluso hasta los 540. Ethereum sube un 1,16%. También ha tenido ese pequeño amago de subir como Bitcoin con la noticia de los aranceles, pero se ha quedado un poquito ahí estancado otra vez. Podría llegar hasta 0,02554. No lo veo mucho más allá de eso. El rebote ya ha sido muy fuerte. Yo creo que debería corregir antes de nuevas subidas, caer hacia la zona, no sé, como mínimo 0,022, pero incluso esta línea roja podría volver a ser el soporte. IOTA también está subiendo bien hoy, un 5,9%, parece que rompe ya claramente los 238, el objetivo puede ser la zona de los 280. Vamos a ver MicroStrategy hoy, como abre, todavía no tenemos datos. Solana 0,72%, sigue consolidando por encima de esa línea clavicular del hombro cabeza hombro invertido que tiene por aquí, y le podía todavía dar impulso hacia la zona de los 18.600. Y XRP, que sube un 1,32%, sigue ahí en la zona de resistencia de los 2.309. Y bueno, pues eso, que una persona, por cierto, calculó, porque si le dices lo que quieres, te lo calcula la inteligencia artificial, calculó por lo sobrevalorado que estaba por encima de Ethereum XRP según las comisiones que se generan en la red, y le salía un 241.000% de sobrevaloración con respecto a Ethereum. Tampoco está barato. O sea, imaginaros el nivel, ¿vale? Eso le salía a un usuario, ¿eh? Yo no lo hice, pero le salía eso. Que con respecto a la actividad que hay en la red y las comisiones que se generan, XRP tenía un 241.000% de sobrevaloración con respecto a Ethereum. Con respecto a Ethereum, ¿vale? Imaginaos el nivel, como para hablar luego de que siga subiendo por encima de esta zona y tal, ¿eh? O sea, ahora mismo es absurdo. O sea, están descontando unas cosas que no existen en ningún lado, ¿no? Pero bueno, sin más. Menos mal que la inteligencia artificial hace esos cálculos, porque si no, la gente no los haría, ¿no? Bien, bueno, yo tampoco los he hecho, claro, no me interesa porque ya sabía que estaba muy sobrevalorada, pero quiero decir que la inteligencia artificial nos facilita eso, pues utilicémosla. No sé. Bien, dicho esto, pues ahí dejamos el mercado, 104.182. Ya digo, la vela de hoy muy importante, porque si se da la vuelta, si termina en negativo, nos estará marcando posiblemente una corrección. Y ahí es donde tenemos que estar atentos en la siguiente oportunidad de compra. Ahora hay que esperar con la posición que tenemos, aguantar, da igual que pueda corregir o no, porque ya sabéis que estamos a largo plazo, pero los que estamos queriendo añadir alguna posición adicional, pues nos vendría bien una pequeña corrección a la zona de los 99.000, y todo eso pasa porque rompamos esa línea que hemos dibujado en el gráfico horario, que la dibujamos ayer, esa línea roja, y todo pasa porque tengamos una vela negativa en el día de hoy envolviendo las dos anteriores, la del sábado y domingo, que nos dé pie a una pequeña corrección en el corto plazo de venta de la noticia. Luego seguramente otra vez el mercado volvería a ganar tracción y muy probablemente en el siguiente repunte que tengamos rompamos los máximos. No sé cuánto tiempo va a tardar en hacer eso, pero yo creo que es el siguiente paso que tenemos.
Y nada más, de momento eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Bitcoin al día, demuestra el valor, como el patrón oro brilla su esplendor, por oferta limitada y una red segura es refugio de valor en la tormenta futura. Gráficos y ciclos te hacen entender que en este mercado puedes aprender con cada halving. Su fuerza renace y en Bitcoin al día el ave fénix te lo hace ver. Entre velas y ondas siempre avanzarás, con fundamentos claros todo dominarás. El fénix vuela con su fuego inmortal, en Bitcoin al día el cripto es real. Así en este canal, tu visión que será el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será, y en Bitcoin al día lo comprenderás. En este canal, tu visión crecerá, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será, en Bitcoin al día lo comprenderás. Entenderás. El Bitcoin del día te muestra el valor, como el patrón oro brilla su esplendor, con oferta limitada y una red segura es refugio de valor en la tormenta futura. Gráficos y ciclos te hacen entender que en este mercado puedes aprender. Con cada halving su fuerza renace y en Bitcoin al día el ave fénix te lo hace ver. Entre velas y ondas siempre avanzarás, con fundamentos claros todo dominarás. El fénix vuela con su fuego inmortal, en Bitcoin al día cripto es real. Así en este canal, tu visión crecerá, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio, si siempre será, y en Bitcoin al día cripto es real. Así en este canal, tu visión crecerá, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio, si siempre será.